Hola, soy el doctor José Luis Baravalle, especialista en ortopedia y traumatología y en patología de columna vertebral. Pertenezco al staff médico del Centro de Ortopedia y Traumatología de la Ciudad de Rosario. Vamos a dar inicio a esta charla que se titula Deformidad espinal del adulto, la utilidad de la tecnología en diagnóstico y tratamiento. Los objetivos de la misma es hablar sobre deformidades coronales y sagittales del adulto, la mala alineación y desbalance coronal, la diferencia de concepto entre ambas, la clasificación de las mismas y la utilidad de la tecnología para el correcto diagnóstico y tratamiento. La deformidad espinal del adulto abarca un complejo grupo de patologías que tienen diversas presentaciones clínicas, que tiene una prevalencia que actualmente está en un 60%. Esto se debe al aumento de la expectativa de vida, producen en el paciente gran dolor e incapacidad, y en líneas generales la podemos subdividir en dos grandes grupos. Las escoliosis idiopáticas, llevadas a la vida adulta, es decir, aquellas personas que tienen una escoliosis idiopática de la adolescencia que las llevaron a la vida adulta, y las de tipo degenerativas, o también llamadas escoliosis de nuevo. Es muy importante definir y reconocer estos conceptos. La mala alineación coronal y sagital, tener en cuenta que es un concepto estático, un concepto imagenológico, es decir, es lo que vamos a ver en un espinograma, por ejemplo. Mientras cuando hablamos de desbalance coronal y sagital, estamos hablando de un concepto de tipo dinámico, un concepto clínico, lo que vamos a ver nosotros al evaluar el paciente en el consultorio. En cuanto a clasificaciones, vamos a ver un poco de la progresión y cómo han ido evolucionando las clasificaciones. En el 2005, Max Eddy y colaboradores establecen una clasificación de acuerdo a la causa de la deformidad espinal del adulto, según si son una escoliosis degenerativa primaria, si son escoliosis idiopática del adolescente que han progresado a la edad adulta, o si son escoliosis de tipo secundaria, es decir, secundarias a trastornos neuromusculares, oblicuidad pélvica, o a deformidades progresivas de la columna como fracturas osteoporóticas y demás. Esta clasificación puede predecir el progreso natural de la escoliosis, pero no nos permite definir qué tratamiento seguir. Posteriormente, en el 2016, ya presenta una clasificación que se instala por varios años como un sistema que va a proporcionar un lenguaje común de clasificación. Es una clasificación de fácil interpretación y reproducción que se clasifica de acuerdo al tipo de curva, donde se encuentra, si es una curva torácica mayor alta, torácica mayor baja, toracolumbar, lumbar, o una deformidad sagital únicamente, y tiene una serie de modificadores que son la lordosis lumbar, la subluxación vertebral en el látex y la alineación del balance sagital global. También esta clasificación no nos permite correlacionar y definir el tratamiento para cada tipo de curva. Posteriormente, en una revisión entre SHAP y la SRS, se establece una clasificación donde se empiezan a agregar los parámetros de modificadores sagitales, como es el mismatch, o la diferencia entre la incidencia pélvica menos la lordosis lumbar, los parámetros de alineación global del paciente y el pelvic tilt. Si bien esto nos empieza a permitir recategorizar y empezar a entender que no solo las deformidades eh, del adulto son en un plano coronal o en un plano axial, sino que conviven entre ellas, pero tampoco esta clasificación nos permite definir qué tratamiento seguir ante cada tipo de patología o de curva. Bao empieza a establecer una clasificación que sí ya empieza a dar algunos lineamientos de tratamiento, tomando en cuenta como un valor umbral de desequilibrio coronal de 3 centímetros. Lo que se establece en esta clasificación, se hace una línea de la plomada de C7 hacia el sacro, en donde se evalúa que si la línea cae menos de 3 centímetros del sacro, se clasifica en una tipo A, hacia el lado de la concavidad. Si cae más de 3 centímetros, se clasifica como una tipo B, hacia el lado cóncavo, y si cae más de 3 centímetros, pero hacia el lado de la convexidad de la curva, se clasifica como una tipo 3, que este tipo de curvas son las más interesantes a la hora de evaluar para definir un tratamiento. Y en este trabajo lo que empiezan a establecer que las tipos C, es decir, las que tienen
un desbalance coronal hacia la convexidad, es muy importante pensar el análisis y el estudio de la unión lumbosacra, ¿sí? Por último, en el 2019, Obeid, Berjano y colaboradores hacen una revisión, un estudio de tipo retrospectivo, una opinión de expertos y un consenso de estudios y casos para el objetivo es desarrollar una clasificación integral de desbalance coronal para sugerir un algoritmo de tratamiento, que es lo que la clasificación que hoy estamos utilizando en la actualidad. Ellos empiezan definiendo a la mala alineación coronal como una desviación lateral de la línea de la plomada de T1 con un desplazamiento sustancial desde la línea media de la pelvis de más de 20 milímetros. Entender que en esta patología no existen muchos mecanismos compensatorios, que el único mecanismo compensatorio natural es la flexión contralateral de la cadera y de la rodilla. Que este tipo de patología va a generar dolor y va a estar presente tanto con el paciente de pie y sentado, pero que va a desaparecer o es irrelevante con el paciente acostado. Y definen y proponen esta clasificación, que son la tipo 1, donde el desbalance coronal se da, la línea de la plomada cae hacia la concavidad de la curva, la tipo 2, que cae hacia la convexidad de la curva, el desbalance, y las tipo 0, que son las alineadas. Y ellos empiezan a establecer una guía de estrategia de tratamiento para corrección de la curva. Pero es muy importante empezar a evaluar estos modificadores de tratamiento, que es la rigidez de la curva coronal principal, determinar si es flexible o rígida, como así también la movilidad de la unión lumbosacra y el grado de degeneración que tiene esa unión lumbosacra. Por lo que aquí empieza a ser muy importante el uso y la aplicación de la tecnología para poder evaluar bien estos pacientes y poder definir el tratamiento correspondiente. Porque a modo de resumen y sin introducirnos bien en la característica de cada tratamiento, vamos a ver esta placa de resumen que es muy ilustrativa. Vamos a ver que en las curvas tipo 1, en la concavidad, las que tienen un desplazamiento hacia la concavidad, vamos a ir a trabajar sobre el ápex de la curva y lo que vamos a conseguir es una corrección y sobre todo vamos a lograr un paciente alineado a nivel coronal, ¿sí? Pero si vamos a hacer el mismo procedimiento en las curvas tipo 2, que son las de desplazamiento hacia el lado de la convexidad, lo único que vamos a lograr es aumentar aún más el desbalance del paciente. Por esto es muy importante evaluar bien los estudios del paciente y para esto es lo que nos va a permitir ayudarnos es la tecnología. Es importante también el balance sagital del paciente, donde el equilibrio sagital del cuerpo humano puede ser definido como una configuración de diferentes parámetros. Tenemos parámetros pélvicos, como la incidencia pélvica, la inclinación pélvica y la pendiente sacra, el posicionamiento de C7 y la forma de la columna, es decir, la forma de la lordosis lumbar. Este trabajo es uno de los primeros de Rusolini. En donde lo que vamos a ver acá, en la primera imagen, la imagen A, es una columna normal que se encuentra balanceada. Pero vamos a ver que a medida de que se va disminuyendo la lordosis lumbar, aumenta el tilt pélvico, y vamos a ver que la línea de la plomada de C7 se desplaza por delante del sacro, ¿sí? Pero hasta ahí el paciente no tiene necesidad de compensación, como si lo vamos a ver en esta imagen, donde disminuye aún más la lordosis lumbar, aumenta aún más el tilt pélvico, y vamos a ver que la línea de la plomada de C7 se desplaza muy por delante del sacro a modo de mecanismo compensador. ¿Y cómo lo vamos a lograr la compensación de la misma? Generando una hipercifosis dorsal, una extensión de las caderas, flexión de la rodilla, y eso lo que hace es aumentar la inclinación del eje femoral. Esto es un mecanismo compensatorio propio del organismo ante las distintas alteraciones de la patología. Por lo tanto, entender que el equilibrio sagital de la columna no es una cuestión sola de la columna sobre la pelvis, sino que hay una correlación entre la forma y el posicionamiento, y la forma y la función entre la pelvis y la columna vertebral. Y una mejor comprensión de esta relación puede conducir a un mejor diagnóstico de esta enfermedad degenerativa y a una mejor estrategia de tratamiento. Por lo tanto, vamos a tener que tenemos un paciente que presenta signos y síntomas, estudios complementarios que le vamos a solicitar y darle una respuesta a través de una planificación quirúrgica de tratamiento. ¿Y qué es lo que va a unir estas tres cosas
y poder justamente llegar a un tratamiento efectivo, la tecnología, la que va a permitir unir estas tres características. Acá vamos a empezar, a modo ejemplificativo, con un caso clínico. Es una paciente de 62 años que consulta por dolor lumbar, donde vamos a ver que clínicamente la paciente tiene un desbalance coronal hacia la izquierda, que a nivel del balance sagital, vamos a ver que si bien tiene un buen balance sagital, está con flexión de las rodillas, que nos habla de un mecanismo compensatorio. Estas son las radiografías de espinograma que presentaba la paciente, en donde se ve una escoliosis lumbar con una curva torácica baja compensatoria. Por lo tanto, vamos a tener que de estudios complementarios en este tipo de patologías, nosotros vamos a solicitar espinograma, radiografías con inclinación lateral a izquierda o derecha, o también llamado Bend, tomografías y resonancia. ¿Y cómo vamos a utilizar estos estudios para la planificación quirúrgica? Lo vamos a utilizar a través de la tecnología. Actualmente usamos dos programas, que son el Surgimap y el Radiant, que son dos programas totalmente gratuitos que se descargan de internet, que son de fácil acceso, y los podemos usar todos, en donde vamos a empezar a utilizar los estudios complementarios para el correcto análisis. A nivel de plano coronal, vamos a tener el espinograma de frente, en donde vamos a empezar a trabajar con el Surgimap. Lo primero que tenemos que hacer es calibrar la imagen en el programa. Vamos a ir al icono de calibración y vamos a ir, los espinogramas tienen como vemos en este espinograma, una línea milimetrada. Entonces lo que vamos a ir ahí, de la línea milimetrada, hay líneas milimetradas más grandes, una grande a la otra línea milimetrada grande, que esos son 10 centímetros, y lo vamos a calibrar. Una vez que tenemos calibrada la imagen con el programa, vamos a proseguir en el plano coronal a marcar el ángulo de Cobb. El ángulo de Cobb es el ángulo que va a estar delimitado entre el endplate inferior de la vértebra más inclinada distal con el endplate superior de la vértebra más inclinada proximal, como lo vemos en la imagen marcado con las líneas amarillas, ¿sí? El Surgimap tiene la opción, que como vemos ahí en la pantalla, de medición del ángulo de Cobb. Vamos a ir a marcar primeramente el endplate inferior de la vértebra más inclinada distal. Posteriormente vamos a marcar el endplate superior de la vértebra más inclinada proximal. Y el programa nos va a ya dar la medida del ángulo de Cobb. En este caso es una curva lumbar principal de 53.3 grados y una curva torácica accesoria de 27,1 grados. También a nivel del plano coronal lo que vamos a evaluar es la flexibilidad de la curva. Esto lo hacemos a través de radiografías con inclinación lateral a izquierda y a derecha, marcando justamente también midiendo el ángulo de Cobb a través de este programa. Lo que vamos a ver aquí es que la curva torácica accesoria disminuye a 7 grados y la curva lumbar principal tiene una reducción a 36 grados. Por lo que nos habla de son curvas con un cierto grado de flexibilidad. En cuanto al plano sagital, lo que vamos a ver primariamente a través del Surgimap, primeramente, como hicimos con el espinograma de plano coronal, vamos a calibrar la imagen. Una vez que calibramos la imagen, vamos a ver que tenemos esta herramienta accesoria en el Surgimap que nos va a permitir empezar a medir todos los parámetros espinopélvicos y de alineación sagital. Vamos a hacer clic en esa aplicación y vamos a comenzar marcando lo siguiente. Primeramente el programa nos va a pedir que vayamos marcando la cadera que está más ascendida en el espinograma. Seguramente vamos a marcar la cadera que está descendida. Posteriormente vamos a marcar el endplate superior del sacro. Luego vamos a marcar el endplate superior del E1. Posteriormente vamos a marcar el endplate superior de T1. Y por último vamos a marcar el endplate inferior de C2. Una vez que terminemos de hacer todas las marcas que nos va solicitando el programa va a reconstruir el plano sagital del paciente y nos va a arrojar una serie de resultados de mediciones, en donde, como vemos en la pantalla, vamos a ver el espinograma con las respectivas líneas de marcación
y una serie de parámetros que el programa no medio, como es el tilt pélvico, la incidencia pélvica, el sacral slow, la lordosis lumbar, la cifosis dorsal, el CBA, el CO slow, varios parámetros que nos van a servir para poder entender el balance sagital de ese paciente y conjuntamente qué estrategia de tratamiento terapéutica podemos utilizar para el beneficio de este paciente. Otro de los, sí, vamos a ver aquí, perdón, en esta diapositiva, cómo de un espinograma simple, tanto en el frente perfil, vamos a obtener un espinograma con mediciones y de gran utilidad a través del uso de este programa, que es el Surgimat. Posteriormente, uno de los estudios que también utilizamos con frecuencia es la tomografía. El tema de la tomografía tiene una gran particularidad, que actualmente cuando se hace la tomografía en muchos de los programas, vamos a ver que vamos a tener la imagen en el eje coronal, en el eje sagital y en el eje axial. Pero lo que no nos permite es darle una configuración tridimensional en la tomografía, porque lo que vamos a ver, como verán ustedes en la pantalla, a nivel coronal vemos la escoliosis, pero a nivel sagital no se ve perfectamente la columna, y muchas veces a nivel axial no se ven la vértebra como correspondería. Por ende, acá empezamos a utilizar este programa, que es el Radiant, que como nombré anteriormente, son programas gratuitos que se pueden descargar fácilmente en internet. Y el Radiant tiene una aplicación que nos va a permitir hacer esta reconstrucción tridimensional que es de gran importancia para la planificación quirúrgica. Esta aplicación se llama MPR. La aplicación MPR nos va a permitir empezar a jugar con la imagen de la tomografía, porque nos permite poder orientar a nuestro gusto las líneas de referencia. Por ende, como van a ver en esta imagen, lo que vamos a poder obtener es que tanto en el plano coronal, sagital y axial, las imágenes están reconstruidas de forma tridimensional. Y es muy importante porque a la hora de una planificación quirúrgica, en este caso, de modo ejemplificativo, vamos a ver en L5, vamos a poder saber con qué inclinación vamos a poder poner los tornillos en la instrumentación de la vértebra, vamos a poder medir la longitud en el corte axial del pedículo y el ancho del pedículo, y esto nos va a permitir determinar si es un pedículo viable o no viable para colocar un tornillo pedicular. Lo mismo que en esta imagen, que es la reconstrucción de 12. ¿Sí? Esto tiene gran importancia porque no solo nos disminuye el tiempo quirúrgico, es decir, si nosotros sabemos que ya un pedículo no es viable para colocar un tornillo pedicular, directamente no lo vamos a ir a intentar hacerlo y por ende disminuimos el tiempo quirúrgico y todas las complicaciones asociadas a eso, sino también vamos a disminuir la posibilidad de tener algún evento de complicación intraoperatoria, como puede ser la lesión de un vaso y demás, por querer colocar un tornillo, o una lesión neurológica por querer colocar un tornillo en un pedículo no viable. ¿Sí? Por eso es muy importante la utilización de la reconstrucción tridimensional de la tomografía. Por último, vamos a ver que este era el estenograma inicial de la paciente, y a través del uso de la tecnología, de la evaluación del caso clínico y la evaluación de la tomografía de la paciente, pudimos obtener este resultado, donde se le realizó a la paciente una fijación por vía posterior de 10 ilíaco con tornillos pediculares, utilización de barras accesorias y dispositivos intersomáticos vertebrales asimétricos para lograr una correcta corrección de la curva con un balance coronal de paciente aceptable tanto a nivel coronal como a nivel del balance sagital. Y estas son las imágenes clínicas y comparativas entre el preoperatorio y el posoperatorio de la paciente, en donde vemos claramente en el posoperatorio cómo la mujer corrigió su balance coronal, que antes estaba desplazado hacia la izquierda, y a nivel sagital, si bien en las imágenes de impresión están bastante similares, prestemos atención a nivel que en el preoperatorio la paciente estaba con una flexión de rodillas a modo de compensación, y en el posoperatorio la paciente ya estaba con las rodillas en extensión. Por último, y a modo de conclusión, es recalcar la importancia del correcto estudio imaginológico, que la utilización de la tecnología es de vital importancia para esto. Una correcta planificación quirúrgica disminuye, como hablábamos anteriormente, las complicaciones tanto intra como posoperatorio, disminuye el tiempo quirúrgico y las complicaciones asociadas a estas, como son las infecciones en su mayor
frecuencia. Por lo tanto, y recordar esto, que no realizar una correcta planificación quirúrgica es planificar el fracaso. Gracias.